En el territorio de Alaska, existe una zona donde se han reportado un gran número de sucesos extraños desde hace cientos de años. Estos acontecimientos van desde misteriosas desapariciones, avistamientos de monstruos e incluso avistamientos de ovnis en esta área. Esta enigmática zona sería conocida como el Triángulo de Alaska. Existen muchas historias famosas de desapariciones enigmáticas que siguen sin resolverse y de lugares que son muy susceptibles a que se pierda la gente sin que jamás vuelva a aparecer. Quizás los sucesos de este tipo más impactantes y mediáticos son los que han acontecido en el Triángulo de las Bermudas, una franja de agua en pleno océano Atlántico de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, situada entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en el que se dice que han desaparecido sin dejar el más mínimo rastro en los últimos 150 años, al menos 8,000 personas y decenas de barcos y aviones. Pero hoy hablaremos de otro lugar aún más misterioso, situado en tierra y conocido como el Triángulo de Alaska, el cual tiene 1,000,000 de kilómetros cuadrados de superficie y está localizado entre las ciudades de Barrow, Juneau y Anchorage, donde desde el año 1988 ha sido denunciada la extraña desaparición de unas 16,000 personas, entre pasajeros de aviones, excursionistas, residentes y turistas, todas estas en extrañas circunstancias. La mayoría de los casos que suceden aquí están vinculados al fenómeno Missing 411, un tema que ya hemos abordado en un video anterior. El porcentaje de personas perdidas en ese triángulo es 16 veces mayor que en el resto de Estados Unidos, una cifra que aterra a cualquiera y que ha hecho que las visitas al lugar se reduzcan cada año por miedo a estas desapariciones misteriosas en el área. Esta zona tiene muchos bosques montañosos congelados y glaciares, y debido a sus duras condiciones climáticas a lo largo de todo el año, parte del territorio está prácticamente inexplorado. Las estadísticas sobre las desapariciones en este triángulo comenzaron en 1988, pero desde antes de esta fecha ya se habían reportado a mucha gente desaparecida. El 16 de octubre de 1972 se produjo la primera de las desapariciones que llamó mucho la atención y que propició que comenzara a hablarse de este misterioso lugar en los medios de comunicación. El área comenzó a atraer la atención del público en octubre de 1972, cuando un pequeño avión privado que transportaba al líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Hale Boggs, al congresista de Alaska Nick Begich, a un asistente llamado Russell Brown y al piloto de Bush, Don Jones. Aparentemente, este avión se desvaneció en el aire mientras volaba desde Anchorage a Juneau. Durante más de un mes, 50 aviones civiles y 40 aviones militares, además de decenas de barcos, cubrieron un área de búsqueda de cerca de 32,000 millas, pero nunca se encontraron rastros del avión. Este operativo duró cerca de 39 días, pero no encontrarían ningún indicio del avión. Debido a la gran fama de Thomas Hale Boggs, comenzaron a ser muy conocidas las historias del Triángulo de Alaska, que 22 años antes, en 1950, ya había registrado la pérdida de un avión con 44 personas a bordo, de los que nunca más se volvió a saber. A los incidentes aéreos cabe sumar las pérdidas en tierra. Un alto índice de habitantes y excursionistas simplemente parecieran desvanecerse en el aire, ya que no regresan a sus hogares. Además, que no se encuentran rastros, objetos personales ni cuerpos. Entre los casos más recientes está el de Richard Lyman Griffiths, quien inventó un kit de supervivencia en el desierto y en el verano del 2006 decidiría probarlo en los paisajes más desolados del sureste de Alaska. Nadie denunciaría su desaparición durante un año. Cuando las autoridades comenzaron a buscarlo, averiguaron de qué camión bajó Griffiths en la autopista, además de que pasaría la noche en un albergue cerca del río White, donde dejó algo de su equipo y le dijo a la gente que planeaba caminar río arriba hasta McCarthy, una pequeña ciudad en el Parque Nacional de San Elías. Después de esto,
jamás volvería a ser visto. Hay quienes consideran estas desapariciones algo más que el producto de un territorio hostil, un clima traicionero y de la imprudencia temeraria de viajeros poco preparados para el entorno que visitan. A esto se le incorporan ciertos avistamientos de ovnis. En concreto, destacan los testimonios registrados durante 1986 y 1987. En el primer año, un avión japonés observó 3 objetos voladores no identificados mientras transitaba de Islandia a Anchorage. Según el informe, los 3 ovnis persiguieron al avión y los pasajeros manifestaron que varias luces intermitentes les seguían, moviéndose con rapidez, apareciendo y desapareciendo. La CIA llegó a confiscar todas las grabaciones originales de voz entre la estación de radar y los pilotos del vuelo. Pocas semanas después, el 29 de enero de 1987, el vuelo 53 de Alaska Airlines avistaría un objeto que se movía rápidamente en su radar. El avión, a 11.000 metros de altura, calculó que el ovni se movía a 29.000 kilómetros por hora mientras se alejaba rápidamente. Al día siguiente, otro ovni fue contemplado desde un avión KC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en ruta de Anchorage a Fairbanks. Durante el año 2010, un grupo de cazadores aseguró haber avistado extrañas esferas luminosas en el cielo durante la noche. Además, aseguraron que estas parecieron aterrizar en la cima de una gran montaña en el área. Estas misteriosas esferas serían avistadas por cerca de 1 hora. Por la mañana siguiente, el grupo de cazadores se dirigió a la montaña donde habían avistado estas esferas. En el lugar, encontrarían extraños agujeros en la nieve, además de algunos cadáveres animales de osos y ciervos, a los que les hacían falta partes específicas del cuerpo. Además de los extraños avistamientos de objetos voladores no identificados en ese triángulo de Alaska, existen relatos populares sobre una clase de Bigfoot que merodean la región. Estas historias toman como fundamento leyendas étnicas protagonizadas por un ser de apariencia mutante llamado Kushtaka. La criatura en cuestión tiene gran fama entre las comunidades indígenas Tlingit y Tsimshian. Para ellos, el Kushtaka actúa de manera siniestra, acercándose a los incautos bajo la forma de un conocido o de un niño perdido que necesita ayuda. Una vez que se gana la confianza del viajero, lo atrae hasta la ribera de un río o al interior de una cueva donde lo despedaza, o bien lo termina convirtiendo en un nuevo Kushtaka. Todavía en los años 30 y 40 del siglo pasado, abundaban los encuentros furtivos de humanos solitarios con dicho ser. Incluso, una tradición asegura que por esas fechas el pánico fue tan grande que los vecinos de Port Locke abandonaron la aldea hasta dejarla convertida en una localidad fantasma. Otras historias de criaturas extrañas provienen de viajeros y cazadores que aseguran haber avistado pequeñas criaturas de apariencia humanoide, a las que según la mitología de la zona son llamados Erkilik, pequeños seres semejantes a los gnomos que habitan bajo tierra y que tienen un aspecto a medio camino entre un hombre y un perro. Estos extraños híbridos se caracterizan por ser sumamente violentos y territoriales. Las historias de encuentros con estos seres datan desde hace cientos de años, donde las tribus del área le temían a estas criaturas y evitaban acercarse a las zonas donde habían sido avistados. Durante 1980, un grupo de excursionistas se adentraron en la parte de la zona de lo que hoy se conoce como el Triángulo de Alaska. El grupo reportó que durante su tercera noche en el lugar, comenzaron a escuchar extraños sonidos provenientes de una zona boscosa a unos cuantos metros de donde habían decidido pasar la noche. Los sonidos fueron descritos como murmullos. Posteriormente, aseguraron haber avistado diversos ojos brillantes de por lo menos una decena de criaturas pequeñas. Al usarlos con sus linternas, esas criaturas se esconderían rápidamente. El grupo afirmó que estos seres no medían más de medio metro de alto y tenían una apariencia humanoide. Al inspeccionar el área más tarde, se percatarían que había diversas huellas extrañas que parecían ser de un canino desconocido. Al llegar a su destino, el grupo de excursionistas narraría lo sucedido. Sin embargo, estos no serían los únicos misterios que oculta este remoto lugar, ya que se dice que existe una gran pirámide oscura enterrada en las profundidades del Triángulo de Alaska, de un tamaño del doble de la pirámide de Giza. Desde su descubrimiento, hecho el siglo pasado, una serie de encubrimientos y desacreditaciones han tratado de ocultar un hallazgo supuestamente real y posiblemente extraterrestre o de alguna civilización desconocida. El descubrimiento de la pirámide de Alaska se hizo mientras China realizaba un ensayo nuclear subterráneo.
Era el día 22 de mayo de 1992. Se hizo explotar un dispositivo de 1 megatón bajo el desierto del noroeste de China. Inicialmente, se especularía que era un sismo de gran magnitud. Los geólogos aprovecharían la detonación sismográfica para realizar un estudio de la corteza terrestre, encontrando así una gran estructura piramidal al oeste del monte McKinley. Un exoficial del ejército de los Estados Unidos, llamado Mutchler, sería trasladado de Alaska a Fort Meade, una sede ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional, donde pudo comprobar él mismo que los archivos clasificados confirmaban la historia de esta misteriosa pirámide, la cual estaba supuestamente situada dentro del Triángulo de Alaska. Este hecho se dio a conocer al mundo el día 26 de julio del 2012, cuando la experimentada y respetada periodista de temas ovni, Linda Moulton, anunció su descubrimiento en el programa Coast to Coast. Durante el programa, se transmitió una entrevista pregrabada con Don Mutchler, un suboficial de contrainteligencia retirado del ejército de los Estados Unidos, quien describiría los hechos ocurridos con respecto al descubrimiento de la pirámide, y reveló la conexión existente entre el sitio y los militares estadounidenses. También se informó que el objeto es aparentemente muy antiguo y el cual probablemente fue construido y enterrado por una civilización avanzada y desconocida hasta la fecha. Esta sería bautizada como la Pirámide Oscura, y desde entonces se dice que está fuertemente custodiada por el ejército de los Estados Unidos o por un grupo privado militar que controla el acceso al lugar. Estos son solo algunos de los extraños fenómenos reportados en el implacable territorio salvaje de Alaska. Algunos investigadores creen que muchos de los casos de personas desaparecidas estarían vinculadas al fenómeno ovni. Esto se basaría en la gran cantidad de reportes existentes en el área, teorizando que tal vez, debido al difícil acceso y lo remoto del área, los extraterrestres utilizarían este lugar para abducir personas y animales, donde estudiarían y experimentarían con ellos, creando así mutaciones extrañas que podrían explicar los misteriosos avistamientos de criaturas humanoides y de las cuales se habla en muchas de las historias inuit, como el Erkilik, el Kushtaka o el Kalupalik. Sin embargo, otros investigadores creen que el Triángulo de Alaska podría ser un lugar donde se abren portales interdimensionales, de los cuales saldrían criaturas extrañas que serían los culpables de las desapariciones de las personas en el área, e incluso estos mismos portales podrían ser los responsables de las desapariciones debido a que las personas, aviones o vehículos se adentrarían en ellos sin saberlo, llevándolos a otro plano dimensional. Debido a esta teoría, algunas personas creen que los creadores de las misteriosas pirámides oscuras serían seres de otra dimensión, hipotetizando que estos mismos serían seres malévolos, los cuales son los responsables de las extrañas desapariciones, ya sea que utilizarían a las personas para experimentación o para utilizarlos como alimento. Esta idea de los portales y criaturas interdimensionales se basa en la idea de los vórtices de energía dentro del triángulo. Se cree que estos vórtices son centros giratorios de energía concentrados en lugares específicos, donde la energía crepita con mayor intensidad. La energía se irradia en forma de cono en espiral, en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario, creando efectos positivos y negativos. Se cree que estas pueden afectar a los humanos de diversas formas, tanto físicas, mentales y emocionales. Los vórtices positivos se mueven en espiral hacia arriba en el sentido de las agujas del reloj, creando un flujo de energía mejorado. Se dice que este tipo es propicio para la curación, la meditación, la creatividad y la autoexploración. Las personas buscan activamente esos lugares para sentirse inspirados, recargados o animados. Algunos de los lugares donde se dice que existen este tipo de vórtices son las pirámides egipcias, Stone Age, el desierto de Sedona, los templos sagrados y algunas catedrales de todo el mundo. Alternativamente, se dice que los vórtices negativos se mueven en espiral hacia abajo, en sentido contrario a las agujas del reloj, creando una energía que drena o agota. En los humanos, se cree que causan problemas de salud que incluyen depresión, pesadillas, desorientación, confusión y alucinaciones tanto visuales como auditivas. También se dice que hacen que los instrumentos electrónicos funcionen mal. Algunos lugares, de los cuales se dice que están llenos de estos vórtices negativos, son el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo en Japón y la Isla de Pascua. Estos vórtices son considerados una masa de energía que se mueve en un movimiento giratorio, causando una depresión o vacío en el centro. Estos poderosos remolinos de energía pura de la Tierra se manifiestan como coagulaciones de energía en forma de espiral que pueden ser eléctricas, magnéticas
o incluso electromagnéticas. Las lecturas electrónicas en Alaska han encontrado grandes concentraciones de anomalías magnéticas, algunas de las cuales han interrumpido las brújulas hasta el punto de que éstas desvían hasta 30 grados. Además, algunos trabajadores de búsqueda y rescate informaron tener alucinaciones de audio, desorientación, mareos, además de haber experimentado desfase del tiempo. Sin embargo, algunas personas aseguran que todas las desapariciones de personas en el área, aviones y vehículos simplemente se deberían al clima y a las duras condiciones del lugar, asegurando que gran parte de estas personas no tiene el conocimiento necesario o el equipo adecuado para adentrarse a esta zona salvaje de Alaska, argumentando que esto llevaría a que las personas sufrieran accidentes, ataques animales o simplemente fueran abrumados por las condiciones extremas de este lugar, quizá siendo atrapadas por fuertes tormentas de nieve, quedando sepultadas, y debido a la gran área de este lugar, sería muy difícil encontrar los restos o cuerpos bajo todas esas toneladas de nieve. A pesar de las advertencias de las autoridades sobre el clima, la vida silvestre y las condiciones ambientales, cientos de turistas visitan Alaska para ver la tierra virgen, muchos de los cuales no están preparados para los elementos naturales. De ser así, esto no explicaría el por qué hay más desapariciones en el Triángulo de Alaska que en otras partes del estado, ya sea que se trate de peligros naturales, de extraños portales interdimensionales o de monstruos que se ocultan en este lugar. El caso del Triángulo de Alaska continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Acaso todo esto podría ser causado por portales interdimensionales? ¿O tal vez solo sería el resultado de la naturaleza implacable de Alaska? En esta ocasión, quiero mandar un saludo especial a LBA, a G-Rep, a El Macho y a The Alan 1984. Recuerda que si quieres que hable de un tema en específico o que te envíe saludos en los próximos videos, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Dime qué opinas al respecto, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.